si fuera otro yo diría, me parece a mí que os estáis quedando un poco cortos, pero es que yo comprendo que con Apolo no aporten todos los datos al respecto, porque, de verdad, hay dioses y personajes en la mitología griega que con 5 o 6 minutos de vídeo es suficiente, pero con Apolo precisas de 3 o 4 vídeos de la longitud de Pascu y Rodri o algún vídeo de 2 horas para hablar de todo lo que se dice de Apolo. ¡Hola chicas mías! Yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de recipes y de mitología. Bueno, sección mitología, hace un par de semanas por fin Pascu y Rodri han vuelto con un nuevo Destripando la Historia. Y si bien es cierto que mi costumbre es hacerlo el día después, por temas de cámara nueva, editor nuevo y costumbres nuevas, tuve que retrasarlo, pero lo quería traer de todos modos. Y es que vamos a hacer el análisis mitológico del dios Apolo. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a ver qué nos han contado esta vez Pascu y Rodri y si una vez más han dado en el clavo. Porque sí, además, este va a ser un vídeo que se va a considerar también un remasterizado de un tema de un vídeo antiguo. Por lo tanto, el vídeo que hice al respecto de Apolo, mitología griega, lo más probable es que no lo vais a encontrar en mi canal. Pero todavía quedan algunos vídeos que son muy interesantes, así que suscribiros, darle a like a este vídeo y darle like a los demás vídeos. Pero solo es un pequeño aviso. Es decir, de que ya que estos dos hagan una canción se ha convertido como ver un cometa en el cielo. Pasa cada X años. Y si bien es cierto que en cuanto a canción, ritmo, siguen siendo lo mismo, la primera vez amor dices, la segunda, y ya para la cuarta o quinta empiezas a tararear la canción. Me ha pasado con todas las canciones. Pero por primera vez en mucho tiempo siento de que se han dejado bastantes datos acerca del dios Apolo. Que a ver, si fuera otro yo diría, me parece a mí que os estáis quedando un poco cortos, pero es que yo comprendo que con Apolo no aporten todos los datos al respecto, porque, de verdad, hay dioses y personajes en la mitología griega que con 5 o 6 minutos de vídeo es suficiente, pero con Apolo precisas de 3 o 4 vídeos de la longitud de Pascu y Rodri o algún vídeo de 2 horas para hablar de todo lo que se dice de Apolo. Y también siento que hay una parte de Apolo que no se ha resaltado mucho en esta canción, pero vayamos un poco al medio de la cuestión. El hecho de que usen un tema espacial para poder hablar de Apolo me parece bastante acertado y creo que hace referencia precisamente al programa espacial de la NASA llamado Apolo. Recordad de que una de las naves que fue a la luna se llamaba precisamente Apolo. Apolo siempre se le ha retratado como un ser brillante, un ser perfecto, amante de las artes, amante de la vida, por así decirlo. Y también hay que tener en cuenta de que a Apolo y a Helios llegó un punto en la historia en el que los fusionaron y se convirtieron en un solo dios. Eso es un apunte. Ahora sí que vamos a hablar de lo que se habla exactamente en la canción. Y empezamos con el Apolo chiquitín y la Artemisa chiquitina. Ahí veis que en la canción dice a escondidas deben hacer, y luego vemos a una Artemisa chiquitina que coge de la mano a Apolo. Bien, tened en cuenta lo siguiente, el padre es Zeus, se ve precisamente en esta canción, y la madre de Apolo y Artemisa no es Hera. Una vez más Zeus poniéndole los cuernos a su mujer, guión hermana por 39ª vez, y esta vez era una mujer llamada Leto, era hija de Titanes, o sea, no estamos hablando de una mujer mortal cualquiera. Claro, Hera le sentó con una patada en el estómago y quiso impedir de que Leto diera a luz a sus bebés de forma tranquila. No podía engendrar en tierra firme, un favor que la diosa Gea le había concedido a Hera, pero resulta de que al final Leto acabaría pariendo en una isla flotante. ¿Dijo tierra firme? ¿No dijo tierra en general? Muy buena laguna legal. La primera que nació fue Artemisa, y Artemisa ayudó a su propia madre a traer al mundo a Apolo. De ahí a que técnicamente Artemisa sería la mayor de los mellizos de Leto. De acuerdo.
impresión de que vemos ahí a un robot gigante y a una especie de robot serpiente. Pues representan a una serpiente y a un gigante que existió también en la mitología griega. ¿Y qué tienen en común estos dos? Pues de que intentaron matar a Artemisa y Apolo por cortesía de Hera. Si es que Hera, cuando intentaba vengarse de las amantes y bastardos de Zeus, era alarmantemente creativa. Porque la serpiente se llamaba Pitón. Era el guardián del oráculo de Delfos, que en este punto de la historia Hera era la guardiana de los oráculos. Claro, Hera le pidió a Hera: por favor, préstame a la serpiente que quiero matar a estos bastardos. Hera se lo concede. Cambio, se nota que era tu nieta y querías concederle todo. Pues obviamente. Y técnicamente la Pitón iba a matar a Leto, pero ahí Apolo y Artemisa, como buenos hijos, mataron a la serpiente. ¿Qué pasa? Esto a Hera le sentó como una patada en el estómago. Se quedó sin guardián para los oráculos. Por lo tanto, Apolo tendría que ocupar su lugar. Y por lo tanto, Apolo se convertiría en el guardián de los oráculos. Esto podrían haberlo hecho como referencia en la canción. Pero como ya he dicho, imposible meter todos los datos relacionados con Apolo sin que quedara ahí una canción bastante densa. Luego, el otro es un gigante que se llama Ticio. Y bueno, fueron a matar porque quería propasarse con Leto. La pobre Leto no ganaba para disgustos. Aquí Zeus llegó a apiadarse un poco de la historia y bueno, básicamente los ayudó a matar y lo mandaron al Tártaro. Ya para este punto no se le conocen más intentos de homicidio por parte de Hera. Y ya para la canción empiezan a resaltar sobre todo el aspecto de los atributos que tiene Apolo. Ahí vemos, por ejemplo, la corona de laurel, que una de las representaciones es la victoria. Es uno de los símbolos antiguos de los Juegos Olímpicos y tiene su historia trágica. Cuando hable de cierta amante, lo mencionaré. También tener en cuenta de que Apolo era un excelente arquero y eso va a provocar uno de los incidentes con una de las amantes. De hecho, ya la he insinuado 2 veces en pocos segundos, así que vamos a hablar de los amantes de Apolo, que al igual que Zeus, tiene para escribir una saga completa del grosor de, yo qué sé, Alas de Onix, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero igual, quédate aquí. Protege mis libros. Bien. A ver, básicamente, no tampoco decía ascos, o sea, tenía tanto amantes masculinos como amantes femeninos, pero todos tienen una cosa en común. Siempre acaba de forma trágica esas historias, y no todas las veces son porque Apolo fuera un dios desgraciado, un dios posesivo, o que directamente usara los mismos métodos que Zeus. Y resulta que aquí hay un frame que se resalta a las mil maravillas lo trágico de sus aventuras amorosas. Y es este que me parece que le atraviesa un disco a la cabeza y Apolo abrazando un árbol. Representan al amante masculino más famoso, Jacinto, y a la amante femenina, Dafne. Empezamos con Dafne, que tiene que ver con lo de la corona de laurel y las flechas. Vale, en la historia de Apolo y Dafne, Apolo había cabreado al dios del amor, Eros, o Afrodita, según a qué versión le preguntes. Y claro, en cualquier caso, con las flechas de Eros, Apolo se llegaría a enamorar de Dafne, pero ese amor no es correspondido. Dafne no se enamoraría de Apolo y Apolo estaría continuamente persiguiéndola. Me da un poco de pena Dafne, las cosas como son. Hasta tal punto llegó el agobio y el acoso de que Dafne le pidió a Hera: por favor, transfórmame en un árbol de laurel. O sea, prefirió ser un árbol a seguir viviendo como una humana o ninfa, según a que versión le preguntes si es una ninfa, y aguantar a Apolo. Apolo se quedaría destrozado por este tajante rechazo y con las hojas de laurel formaría la corona. Digo, a ver, quien me da más pena sin lugar a dudas es Dafne en este punto, pero también un pelín a Apolo porque le obligaron a enamorarse de Dafne. Según a qué versión le preguntes, me quedo con esa versión. Más trágico todavía es la historia de Apolo con Jacinto. Jacinto era básicamente un príncipe espartano que se llegó a ser un discípulo de Apolo. Apolo se enamoraría de Jacinto,
Esta vez es un amor correspondido. Ambos estaban enamorados. ¿Qué pasa? Había alguien que también estaba detrás de Jacinto, Céfiro, y se sintió tan celoso de la relación que tenían ambos que optó por la filosofía de si no eres mío, no eres de nadie. Y como tenía el poder del viento, giró un poco el disco, manejó un poco los vientos para que el disco le diera a Jacinto en la cabeza y cayera fulminado. Apolo se quedaría tan furioso y destrozado que obligaría a Céfiro a hacer un quinto que no fuera. Vamos, que dejaría de tener una forma humanoide. Esa parte no la entendí muy bien, pero en cualquier caso, el resultado es Jacinto muerto, Apolo destrozado. Aquí sí me da pena Apolo, las cosas como son, sin ningún tipo de duda. Pero si hay algo que sí se ha resaltado de Apolo en la canción de Destripando la Historia es precisamente la parte musical de Apolo. No por ello Apolo era el protector de las artes, era un músico excelente, era muy amigo de las musas. La amistad con las musas es bastante importante. Y una de las cosas es su relación con Hermes. A ver, estamos en Tesalia. Zeus vuelve a tener un amante, que se llama Maya en este caso. No se le conoce ningún incidente que le provocara a la madre o a Hermes. Curioso, es muy selectiva. En cualquier caso, aquí vemos de que un Hermes bebecito, pero ya bastante espabilado, salió de la cueva en donde estaba y allí vio un ganado que le encantó tanto que dijo, pues mira, me lo quedo. ¿Qué pasa? Era el ganado de Apolo. Apolo fue a reclamar a la madre Maya porque le habían robado sus ovejas. Claro, aquí la madre dice, a ver, este es un bebé. ¿Cómo va a robarte el ganado? Dios Apolo, eres tonto, pero es que Zeus esta vez intercedió y dijo, a ver, querida, te quiero mucho, pero nuestro querido hijo es muy espabilado. Sí, robó el ganado. Tened en cuenta de que para este punto, Hermes, además de haber robado el ganado, había cogido una tortuga, le arrancó el caparazón y gracias a ello inventó la lira, el instrumento de la lira. Y claro, le tocó una entonada a Apolo. Y Apolo dijo, espera chiquitín, dame esa lira. ¡Qué bonito! Me quedo con la lira, te perdono del ganado. Y a partir de este punto se volverían amigos. Es el único incidente que tendrían estos dioses ahí. Pero aquí se resaltan dos duelos bastante importantes musicalmente hablando. El del sátiro Pan, hijo de Hermes, vaya coincidencia, y el de Marcias. El de Pan, en comparación con el de Marcias, es relativamente tranquilo, las cosas como son. Con el duelo con Pan, Apolo llevaría a un árbitro llamado Molo, habría bastante más público y claro, el árbitro declaró vencedor a Apolo. Todos encantados con Apolo, menos un personaje en cuestión, el rey Midas, que era seguidor de Pan y prefirió a Pan. ¿Qué pasa? Apolo se sintió tan ofendido por este mal gusto musical, por decirlo de alguna manera, que decidió cambiarle las orejas por orejas de burro. Aquí siempre pienso lo mismo. No cabres nunca a un dios. Pan es un sátiro, pero Apolo es un dios. Y ojo, esto no es lo más cruel que vas a ver en la canción. Sin embargo, suavizaron bastante Vasco y Rodri cómo Apolo derrotó a Marcias, no es por nada. Vamos al duelo con Marcias. De lo que se ve en la canción y también de lo que se dice en la mitología griega sobre cómo Apolo acabó con Marcias. Vale, tenemos de que Marcias llegó con dos tubos llamados aulos que básicamente eran flautas que Atenea había tirado a la basura porque le inflaban los mofletes. Por lo cual era un instrumento que una diosa como Atenea había desechado. Curioso, bastante curioso. Bueno, en inicio Marcias tocaría primero, luego tocaría Apolo, pero Apolo en un momento del duelo dijo vamos a tocar a la vez. Y el que aguante la melodía, oye, pues claro, teniendo en cuenta esto, las musas, estas serían las juezas, acabarían dándole la victoria a Apolo porque Apolo aguantaría el tiempo. Marcias no. Pero ¿os creéis de que Apolo le iba a perdonar, lo iba a humillar? No. ¿Veis de que lo típico que
ponen Vasco y Rodri cuando muere un personaje mitológico, que le ponen luz y se vuelven líneas. Pues sí, Marcias acabaría muerto. En la mitología griega se dice de que fue desollado. ¿Veis lo que yo os digo de que faltó bastante crueldad en la figura de Apolo en esta canción? Daros cuenta de que estamos hablando de un dios que puede caberse hasta el tal punto de que podría provocar plagas, genocidio en una ciudad si se lo propone, que hasta el mismísimo Zeus teme cuando Apolo está cabreado, que solo Leto y Zeus pueden controlar la ira de Apolo. Si el rey del Olimpo tiene que controlar a un dios, chicos, hay que temerle, pero a niveles estratosféricos. Y lo último que se resalta en la canción es la guerra de Troya, porque sí, Apolo disparando rayos láser contra un planeta, ese planeta representa a Troya. Llegamos a la guerra de Troya, la famosa contienda en la que Paris había secuestrado, o Helena se había ido con Paris, o sea, Helena, la reina de Esparta, hasta Troya, provocando de que los aqueos atacaran a los troyanos y los dioses aquí intervendrían. Zeus les advertiría a todos los del Olimpo: no intervengáis en la guerra de Troya. Ninguno, o prácticamente ninguno, hizo caso. Y en el bando de los troyanos ahí tenemos a Afrodita, evidentemente. Ella había provocado de que Paris se llevara a Helena, secuestrada por voluntad propia. Luego tenemos a Ares, que sí, al final lucharía a favor de los troyanos, al menos en un punto de la batalla. En parte, por favor, Afrodita, las cosas como son. Pero lucharía codo a codo con los hijos de Leto, porque Artemisa y Apolo también estarían a favor de los troyanos. Pero digamos que de todo este grupo, Afrodita y Apolo serían los que más participarían activamente en la defensa contra los aqueos. A ver, una de las veces en las que interviene Apolo no se menciona en la canción, se menciona la parte más famosa de la guerra de Troya, es cuando intercede a favor del padre de Criseida. Criseida era una esclava de Agamenón, o sea, había sido secuestrada, Agamenón la había convertido en su esclava. El padre de Criseida le había suplicado a Apolo: por favor, que me devuelvan a mi hija, y Apolo conseguiría que Criseida volviera a Troya, lo cual provocaría de que a Agamenón le diera un berrinche y le robara a la esclava a Aquiles. Vamos, aquí los dioses haciendo amigos. Pero lo que sí se resalta en la canción, que ahí dice que Apolo guió la flecha contra Aquiles, básicamente. Y es verdad, porque Apolo sería el que le diría a París: dispárale al talón a Aquiles, provocando de que así los aqueos perdieran a su héroe más ilustre. Digamos de que Apolo estuvo en los momentos más decisivos de la guerra de Troya, para que al final Odiseo se le ocurriera lo del caballo de Troya y Troya acabaría. No siempre se puede ganar. Curiosamente, aquí hay una de las amantes también ilustres de Apolo que se llama Cassandra. Sí, era Cassandra, que básicamente Apolo la había castigado con el don de poder hacer profecías, pero nadie a hacerle caso a esas profecías. Cassandra había predicho de que Troya caería a manos de los aqueos. ¿Alguien le hizo caso? No. Y los aqueos acabaron arrasando Troya, lo cual, eso es una putada, las cosas como son. Muy justo lo que puedo decir acerca del análisis mitológico de Destripando la historia de Apolo. Cómo me alegra de que ambos por fin decidan hacer este dios en cuestión, porque es verdad, cada vez que yo leía un comentario en alguno de sus vídeos, todos decían: Apolo, Apolo, haz Apolo, por favor, quiero Apolo, necesitamos a Dios Apolo. ¿Cuándo un Destripando la historia de Apolo? A ver, a mí me gusta Apolo, pero chicos, ¿quieren más mitología para rato? No, ahora que han hecho Apolo, ¿a quién van a pedir? Le he leído bastante Dionisio. Dionisio es un dios también muy interesante, que para mí es una de las historias de amor más bonitas que hay. Las cosas como son. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué
historia, ¿queréis realmente? ¿Queréis a Dionisio? ¿Queréis a Perséfone? Es un nombre que también se ha repetido bastante. ¿Queréis a lo mejor algún héroe? Hombre, me parece que no han hecho uno de Aquiles. Podrían explorar un poco la guerra de Troya, no es por nada. Sé que se ha mencionado mucho. Pero, por ejemplo, a Cronos se le mencionó en varios Destripando la Historia y al final acabaron haciendo una canción para él solito. O pueden explorar también más mitología más allá de la griega. Yo sé que la griega es popular, yo lo dejo. Así que, bueno, es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.